hecho siempre es que en 1497, al morir Juan, el heredero de la corona de Castilla y de Aragón, el hijo de los reyes católicos, la noticia de ese terrible acontecimiento para los reyes se produce aquí en Garrovillas. El rey Fernando se lo comunica a la reina en el convento de San Antonio y se alojan los reyes en ese convento durante 1 o 2 días. Incluso en ese convento se produce la reunión de toda la alta esfera política del momento, porque incluso el cardenal Cisneros. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué no se alojaron teóricamente un alojamiento mucho más digno, como podía ser el palacio de los condes de Alba de Aliste? Estaban enemistados con los reyes, no acudieron a la boda de la infanta, que era el motivo del viaje, saltaron. Otra pregunta es si en los mecenazgos, en los micromecenazgos o los mecenazgos de la gente de poco poder económico, si se contabiliza de alguna forma, se considera de alguna forma los micromecenazgos no de dinero sino de tiempo. La gente que dedica su tiempo a mantener el patrimonio o a mantener la cultura de forma que sea. Y la tercera pregunta para ti es que a mí me da la impresión de que en este pueblo ha habido una cultura de la madera fantástica. Había unos carpinteros, unos ebanistas, prácticamente escultores impresionantes. Es decir, y aparte de eso, los barcos que han estado durante tantos siglos surcando el Tajo para pasar a la gente, esos barcos se construían con madera de los pinos de Garrovillas. ¿Por qué creéis vosotros que esos pinares de Garrovillas no podían ser explotados, por supuesto, haciendo que las cosas se conserven al máximo, para volver a tener ese esplendor de la industria de la madera en Garrovillas? No pregunto más. Bueno, a la primera pregunta que ha formulado, voy a hacer una simple suposición. Yo no tengo ninguna información reciente al respecto, ni he visto nada en las fuentes documentales. Que se alojaran en el convento de San Antonio de Garrovillas, en el palacio de los condes de Alba no creo que tuviera una razón de enemistad o de problema, además con unos condes que habían sido sus aliados en la guerra de sucesión y al cual Fernando había concedido o va a conceder en el tiempo nada menos que el disfrute de todos los impuestos en su señorío, que es un montante económico muy considerable que supone un privilegio el cobro de las alcabalas y que esas alcabalas se queden en tu patrimonio personal, las alcabalas que son la hacienda pública, que es parte de la hacienda pública, de la hacienda del Estado, que se puedan privatizar y permanecer en una cuenta propia, es indicio no precisamente de que hubiera algún tipo de lealtad. Muy probablemente se quedaron en el convento de San Antonio, primero porque a pesar de la natural frugalidad de la comida de los conventos, sin embargo se agasajaba con amplitud a los visitantes ilustres. Los conventos de la época, especialmente para unas personas provenientes de la alta nobleza, no digamos ya de la monarquía, tenían condiciones inmejorables. Conventos para un monarca podría equipararse muy probablemente a lo que sería un hotel de 5 estrellas, por lo cual no tendría mayor inconveniente. Y de hecho, la mayoría de los monarcas, cuando van viajando, salvo en edificios especialmente importantes o principescos o muy destacados, suelen alojarse sin inconveniente en monasterios y conventos. Suelen acudir a los pintos. El propio Carlos V, el nieto de los reyes católicos, terminaría en un palacio adosado a un monasterio cuando decida abdicar tanto de la corona de Alemania como de la corona del Reino de España.
Por tanto, no creo que hubiera que ese hecho simbolizara o siguiera en ello un agravio hacia los condes, sobre todo teniendo en cuenta que se aloja en un convento fundado por ellos, bajo el patrocinio de ellos, bajo el patronato de ellos, y tan identificado con la casa de Alba de Liste. Por lo tanto, entiendo que no. Y sí, aprovecho para decir, ya que has mencionado la muerte de Juan II, aunque la historia en su conjunto no debe ni puede hacerse objeto de cuestiones puntuales y personales de familias reinantes, sí es cierto que en determinados momentos de nuestra historia, hechos fortuitos condicionan el devenir de una sociedad, y en el caso de los Reyes Católicos y de su familia, sin duda revela distintos caminos que podría haberse recorrido en nuestra historia. Los Reyes Católicos tuvieron muy mala suerte con sus hijos, ¿no? con una sucesión de muertes, hasta el punto de que se perdió, por ejemplo, la oportunidad de haber unificado la península, incluyendo Portugal, que luego será con Felipe II, pero con la muerte del príncipe Juan, con la muerte de su primogénita, que era reina de Portugal, ¿no? Y al final, para llegar a una de sus últimas hijas, que será Juana, que también será objeto de una leyenda y de una circunstancia muy especial. Pero sin duda tuvieron bastante mala suerte en cuanto a su familia, digo, en cuanto a su descendencia. Si me permiten... Sí, a mí también, si me permiten. Si me permiten, son... Sí, ahora ya se escucha, ¿verdad? Bueno, yo estudiaba en los conventos franciscanos, entonces sé que había unos acuerdos especiales para dejar unos aposentos a los reyes siempre. De hecho, cuando atraviesan con tema de bodas y demás, Badajoz, se alojan en San Francisco de Badajoz, como bien ha dicho Víctor. Entonces, pero es que había un convenio con la realeza expresamente para alojarse los reyes allí. Y bueno, no creo que supusiera ningún menoscabo, como bien dice, hacia los condes de Alba de Aliste, puesto que eso desde el siglo XIV, quizás antes, ya lo venían realizando los reyes. Y en casi todos los conventos, todos los conventos franciscanos en concreto, que son los que yo mejor conozco, ¿no? Había una hospedería y había espacio adecuado para alojar a unos huéspedes tan destacados, claro, evidentemente. Sí. Vamos a ver, la pregunta que ha hecho Norberto, que si se alojaron en el convento de San Antonio, tampoco está claro que se alojaron en el convento. Vamos, por lo menos, en la carta de Garcilaso, que es donde ha habido varias copias, que dice esto. Dice que se alojaron en Carrovilla, pero hay que ver también otra cosa. El convento de San Antonio de Padua, lo que es la iglesia mayor, no se hace hasta 1550, que es cuando termina. Posiblemente lo que existiera era una capilla pequeña con alguna celda o algún, no sé, otro dormitorio y tal para frailes. Dudo yo que se alojaran unos reyes, los reyes católicos en el convento de San Antonio de Padua. Para mí, yo creo que lo que fueron fue a la capilla, estuvieron morando durante el tiempo cuando se le comunica la muerte de su hijo, y después se irían a hospedarse en las dependencias del condado, del conde de Alba de Aliste. Nada más.
Sí, yo solamente una pregunta de actualidad. Actualmente el condado de Alba de Lite ya tiene su sucesor, o después de que murió la condesa hace unos años, la última condesa que murió en Barcelona, ¿se ha resuelto ya ese dilema? Sí, vamos, yo he localizado, no es el tema, pero yo sí he localizado el boletín oficial del Estado en el que se hace la transferencia a un nieto. Nombre no me acuerdo, lo tengo, vamos, porque no pensé que iba a ser un tema mío, ¿no? Me lo encontré porque sí hace como 2 años ya está. Yo creo que desde el 2017 se hace la transferencia de abuela a nieta, porque la madre de este muchacho le muere a la madre hace 3 o 4 años por un cáncer. Pero no se ha iniciado un contencioso contra esa... Pues vamos a ver, lo que yo he leído en la norma del boletín oficial del Estado, que se le asigna a ese hijo. Yo estaba buscando por el tema de la familia y me he encontrado que son varios hermanos. Se me da la sensación de que el que lo ha rehabilitado no es el nieto mayor siquiera, pero es que la impresión que me ha dado es que esta familia vive en América, estos muchachos han nacido todos en América y viven entre Hispanoamérica y Estados Unidos, muy ajenos a todo, ¿no? Y yo creo que este ni el que lo ha rehabilitado ni siquiera es el primogénito, ¿eh? O sea que no han debido de tener un interés especial, porque son como 4 o 5 hijos, 4 o 5 nietos, ¿no? De esa hija de muerta. Y el boletín oficial del Estado lo asigna a uno en concreto. Si quieres te lo paso, porque lo guardé, ¿no? Entre la documentación. Sí, yo también lo he visto en el boletín, lo que pasa es que creo haber entendido de que ha habido un recurso contra esa persona. Ah, bueno, vamos a ver. La resolución, yo lo que he visto es la resolución del boletín oficial del Estado. Si hayan hecho un recurso contra eso, ahí ya no me salía, claro. Ahí ya no. Lo he buscado poner Rafael Luis Carrión Martorell, 74 Conde de Alba de Lite. Martorell es el apellido, efectivamente. El nombre del apellido no lo recuerdo. Si no os importa, todavía tenemos 2 respuestas por hacer. Me correspondería ahora, Roberto, responderte yo. Vamos a ver, la normativa que nos afecta a nosotros los extremeños es la estatal, porque la Comunidad Autónoma de Extremadura no tiene una ley de mecenazgo, por lo tanto nos regimos en Extremadura por la Ley 49 de 2002. En ese punto, la Ley 49 de 2002, que regula, tiene 2 apartados. Una primera parte, digamos, el 50% de la ley está dedicada a regular las entidades sin fines lucrativos y la segunda parte está dedicada a regular los incentivos al mecenazgo. Entonces, esa segunda parte de un artículo, el artículo 17, que concretamente establece qué puede dar lugar a mecenazgo o micromecenazgo. Y son solamente 4 cosas. Son bienes, o sea, metálico, dinero o derechos. Bienes o derechos concretos. Pero se está refiriendo realmente a bienes muebles o bienes inmuebles. El segundo apartado se refiere, si la memoria no me falla, a las cantidades, lo que damos a las asociaciones, las cuotas de las asociaciones, y añade la ley, si no me falla la memoria, siempre que el pagar esa cuota no dé una situación de privilegio al asociado a la asociación. Después se establece también ese derecho si tú lo que entregas en donación son bienes del patrimonio histórico artístico reconocido y curiosamente un apartado 4 que va en relación con lo que yo hoy he explicado. Aunque no sean bienes inventariados, no sean bienes BID o inventariados, cabe que dé derecho a la deducción si el bien se justifica que tiene un valor o interés especial. Lo que yo decía que muchas veces no se repara. Eso, el apartado 4 del artículo 17 va por letra, no va por número, el apartado 4 lo establece también. Entonces, tu pregunta. En España, ahora mismo, con la ley 49 de 2002, no es posible deducir ni tampoco ni prestaciones personales ni tampoco el contrato, que para mí es tremendamente interesante y debería de hacerse. Si bien hago la siguiente observación, ya las comunidades autónomas han entrado también en este campo, y en concreto, lamento no recordar de memoria, pero la ley de mecenazgo de Navarra sí admite que las prestaciones de servicio puedan deducirse. Cuando he estado con el Ministerio trabajando, me consta que el Ministerio de Hacienda se opone a ello. Alega, en síntesis, que es muy difícil cuantificar si yo hago un trabajo con una asociación, ¿qué vale ese trabajo? Que habría que ir siempre a un peritaje. Claro, evidentemente, si mañana a nivel nacional tenemos cientos de prestaciones de servicio y tenemos que hacer la evaluación económica de cada uno de ellos, se genera una dificultad. Pero la respuesta que yo hago es, bueno, pues Navarra lo ha hecho y se resuelve
A nivel estatal no existe. Por lo tanto, Extremadura no existe, pero ya tenemos antecedentes en Navarra de que sí. Mi criterio personal es que indiscutiblemente tiene una dificultad la valoración, como lo tiene el comodato, como lo tiene otro tipo de prestaciones, pero es que realmente es un campo muy importante, porque hoy para realizar una actividad cultural puede ser una persona física o una persona jurídica, un banco, una empresa que cede un espacio, por ejemplo este. Pensemos que este espacio puede ser un espacio privado y que este espacio se nos cede para esta actividad cultural de forma gratuita. Eso no es una entrega de un bien, pero claro, es una entrega de bien en uso. No nos donan el corral de comedia. Es que el artículo 17 de la ley 49 es muy taxativa. A, B, C, D. Y punto. La ley navarra es mucho más amplia y generosa. En otros países, me consta que la legislación francesa y la italiana lo admiten. Y yo soy favorable a que se amplíe reconociendo las dificultades de valoración. No sé si... Yo no iba tanto a que haya una deducción de impuestos o que haya algo parecido, sino a que ese trabajo, por ejemplo, realizado en el seno de una asociación cultural sin ánimo de lucro, que sea favorecido con algún tipo de actuación estatal, autonómica, pongo un ejemplo para explicarme. En esta, la Asociación Cultural Alconétar hace desde hace ya 8 o 9 años unos memoriales Domingo Marcos Durán que consisten en hacer una serie de conciertos. Esos conciertos se financian con la aportación de los socios, con 2 euros que se da a la gente voluntariamente por la entrada y por una ayuda del Ayuntamiento de La Rovilla. Pero no recibimos ninguna otra, ni encontramos ningún cauce para que esos conciertos sean un poquito mayores, un poquito más amplios, un poquito de más días. No tenemos ningún otro apoyo para poderlos hacer. Me refería más a ese tipo de cosas. Que esté compensado el trabajo dentro, lo veo por la dificultad del pico, usted trabaja 2 horas, sino dentro de ese trabajo, dentro de una asociación cultural que tenga una cierta ayuda, que exceda solamente de la ayuda del ayuntamiento o de... Roberto, mira, en este tema el primer problema que tenemos es que la propia ley 49/2002 a las asociaciones culturales las trata no mal, muchísimo peor. Lo tengo ya publicado y criticado hasta la saciedad. Ese maltrato no creo que sea exagerado al utilizar un término de este tipo. Vamos a ver, ¿cuántas miles de asociaciones culturales hay en España que hacen actividades tan interesantes como la vuestra? En lo ancho y largo de este país. Yo he consultado el Registro Nacional de Asociaciones buscando por nombre y las tengo cuantificadas. Estamos hablando, aunque hay un problema, este registro funciona tan mal que cuando se inscriben quedan inscritas. Lo que yo ya no sé es cuáles están anuladas o no, pero incluso por fecha salen muchísimas. O sea, el tejido asociativo español y el tejido asociativo cultural es muy amplio. Sin embargo, ahora vamos a ver los requisitos de la ley 49/2002 y el primero es que no pueden gozar de ninguna de las situaciones esas. ¿Por qué? Porque los requisitos que esta ley exige no los cumple nadie. Yo he hecho la investigación concretamente en Extremadura. Solamente he encontrado en Extremadura 3 asociaciones culturales que cumplan los requisitos y que estén reconocidas. 3. La Asociación de Amigos del País de Badajoz, estoy hablando de memoria, claro, porque para eso hace tiempo que no lo veo. Naturalmente una asociación de Almendralejo, como no podía ser menos curiosamente, ¿no? Además, con un reconocimiento desde hace más de 40 años, lo cual me llamó la atención. Y una tercera asociación que ahora mismo no recuerdo. Punto. Las demás, nada. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estamos al albur de que mañana salga en la Diputación de Cáceres, en el Ayuntamiento de Cáceres, en la Junta de Extremadura, un tema de subvenciones, que presentes un proyecto, te lo aprueben y te ayuden. Sí, bueno, eso existe. Yo de hecho en estos años he conseguido varias ayudas de ese tipo para hacer precisamente performance en el Museo Fuster. Las he conseguido de la Diputación de Cáceres y de la Junta de Extremadura, pero también te digo, es terrible, o sea, porque hacer un proyecto, el diseño del proyecto, la presentación del proyecto, el seguimiento del proyecto, la justificación del proyecto, yo soy de derecho y acabo agotado. ¿Vale? Entonces, así es.
¿Qué es lo que sucede musicalmente? Bueno, pues el Ministerio de Cultura, musicalmente, si te metes en sus circuitos, sí puedes tener una ayuda. Pero hay que entrar en su circuito. Ellos sacan una oferta que además se publica anualmente. Lleva desde hace 2 años esa actividad, se está dirigiendo a nivel nacional en el Consejo Hotel, este año y el pasado, y luego sigue por toda España. Entrando en ese circuito se consigue algo. Y de hecho pues, se han financiado actividades musicales, la ópera Cruzus, se lo consigue así. Pero Diputación, Junta de Extremadura, Ayuntamiento y Ministerio de Cultura en ese programa nacional musical. Que yo conozca, Pues, en lo que a mí me concierne, que era relativo al trabajo de la madera y de los artesanos carpinteros que había en Arrovillas, bueno, pues lo que sucede es en Arrovillas no es muy diferente a lo que sucede prácticamente en todo el mundo occidental. Vivimos en una era industrial en la que las cosas se producen en serie y la artesanía ha perdido interés. Es decir, un escapar no puede competir. Es decir, es posible que todavía exista gente que no es verdad que el hermano de Salvador también tiene la habilidad de trabajar la madera con mucha habilidad, valga la redundancia, pero claro, si se tuviera que dedicar a ello tendría que competir con IKEA. Entonces, claro, es posible que haya alguien que eventualmente no le importe pagar bastante más por tener, no sé, un cabecero de la cama espectacular. O qué es lo que puede suceder, que lo normal es ir a IKEA y encontrar algo por 30 euros, 40 euros y cómo se compite con eso. Y eso ha sucedido con la carpintería en Carnovillas y sucedió antes, porque aquí durante toda la Edad Moderna hubo artesanía del textil y ya no queda. Es que el mundo es industrial. Es que ni siquiera en Europa hay demasiada industria, cada vez menos, porque además no se puede competir en precio vía globalización, con buena parte de la producción industrial que viene de Oriente ahora mismo. Pues es una pena, pues es una pena, obviamente. Es decir, para que eso se pudiera recuperar, el trabajo del textil que hubo, el trabajo del cuero, que a lo mejor ya ni nos acordamos, pero en las fuentes aparece con mucha frecuencia el trabajo del cuero. Había tanto trabajo de cuero aquí que la producción local no era suficiente, se compraba cuero fuera, se compraba cuero a personas que lo traían de Córdoba, de Cádiz y de sitios donde había mercaderes de alto rango, de mucha mercancía. Y ya nadie, pero no sé si sabrá, si ustedes conocen a alguien que sepa fabricar zapatos artesanalmente aquí en Las Ruillas. Sí, todavía queda alguno que pudiera hacerlo, sí. Quizá hay alguno que... Pero no en ejercicio, o sea que no está... Que sabe hacerlo. Claro, que sabe hacerlo, claro. Que lo vio hacer a lo mejor, que incluso a lo mejor cuando era joven estuvo un tiempo haciéndolo, pero hace ya mucho que no se dedica. Claro, porque los zapatos artesanales son de una calidad indudable y tienen el beneficio de ser obras únicas, todas. Pero claro, no es que sean caros, no son caros. Para el tiempo que lleva hacerlo y para la maestría que se requiere, no son caros. Más allá, claro, con precio no pueden competir. Entonces es una pena. Vamos, esta es mi opinión. Queda un poco tangencial a mi intervención. Hay alguien aquí que tiene mejores respuestas, una respuesta más completa. Con respecto a lo que planteaba Norberto, de la... Sí, decía que con respecto a lo que planteaba Norberto, de la explotación de los pinares, volver a explotar de nuevo los pinares. A mí se me ocurre que efectivamente los pinares, tal y como ya es un abandono tremendo, que corren un peligro de incendios tremendos. Si alguna vez hubieron incendios, nos quedábamos sin pinares que creo recordar que datan del siglo XVII. Me parece que en 1619, por ahí, se acordó plantar pinos traídos de Valcorchet, de Plasencia, para la fabricación de la marca.
Alcorita. Pues bien, hoy el pinar está abandonado totalmente, corre un riesgo tremendo de desaparecer y pienso yo que se podría explotar de cara a una industria de biomasa. Habría que hacer un entresacado, limpieza, porque en definitiva los pinares lo que eran antes era una dehesa con explotación agrícola, explotación ganadera y explotación forestal. Entonces volvieron otra vez a replantear ese pinar de esa manera y los restos del pinar utilizarlos con biomasa. Creo que sería una posibilidad. No tengo más conocimiento que tú, Leandro, para responder a esto. No, yo efectivamente conocimiento ninguno. Yo lo que me da por pensar y creer que eso pudiera ser. El asunto de los pinares, bueno, pues es una de las cosas en las que el pasado nos sirve para conocer que hubo otro tiempo en el que se vivió de otra manera, porque había familias que vivían prácticamente de lo que se sacaba de la explotación del piñón. Sí. En el interrogatorio de 1791 y de lo que se sacaba de ahí, no sé de qué manera, porque tampoco llegan con más profundidad, ya vivían. Es decir, había gente que vivía solamente de los piñones, de los pinares. ¿Que se podría utilizar para una planta de biomasa? Hombre, yo entiendo que una planta de biomasa necesita una superficie forestal enorme. Bien, pero no lo sé. Perdona, vamos a ver, yo hablo de los pinares en el punto de vista de salvar el pinar. No quiere decir que una planta de biomasa sea abastecida solamente de los restos de podas del pinar, sino que aquí se están reforestando muchísimas hectáreas con encina y demás, y entonces se aprovecharía también todo eso. Claro. Podría ser. No, sinceramente no sabría responder. No sé si se podría replantear cara al futuro. Sí. Vale, gracias. La verdad es que hay una figura nueva en la ley de montes a nivel nacional, que se llaman los montes protectores, y precisamente este pinar estaría incluido en esa denominación. Y la nueva Junta de Extremadura, la nueva consejería, ha creado una Dirección General Exclusiva Forestal para impulsar y desarrollar este tipo de montes. Luego ahí podríais un poco investigar. Hay una Dirección General ahora mismo específica para desarrollar gestión y oportunidad, incluso pensando en el cambio climático, pensando en desastres naturales donde este tipo de bosques pues, cumple una función fundamental. O ahí podíais un poco con el nuevo director general el pedir una entrevista y plantear la cuestión. Bueno, que en general en la región, y supongo que en todo el país, se necesita una mejor gestión de los montes, especialmente ahora que cada vez vive menos gente en esos montes, es una evidencia. Yo ahora que tengo la oportunidad de trabajar en Herbás, yo sé que en Herbás hay un bosque gestionado de castaño. Mal gestionado, Gestionado. Prefiero un bosque mal gestionado a un bosque sin ninguna gestión, porque es algo que se puede mejorar, o se puede debatir, o se puede hacer alguna cosa. Donde no hay nadie haciendo nada, desde luego ya estamos en otro sitio. Pues ahora hay una dirección general exclusivamente con esa función. Pues por ahí podría venir también un poco la dotación de ley. Y no sé si también, aquí, si no me equivoco, esos pilares son los que estuvimos un día de luna, ¿no? Por el pueblo que se hizo. Hacer un aprovechamiento vinculado a las rutas senderistas y al turismo natural, al turismo rural, que en cierta forma es lo que se está poniendo de moda y con bastante fuerza ahora mismo en Extremadura. Porque sí es cierto que cuando estuvimos haciendo esa ruta, al final teníamos que ir atravesando fincas y por caminos que las personas del lugar no conocían, y tal vez establecer algún tipo de sendero bien organizado, porque requeriría sus expropiaciones, que siempre es costoso y caro, para poder establecer unas rutas naturales por los pinares, que desde luego como paisaje natural, bueno, paisaje natural que tiene 300 años y es un fruto de la mano de los fenómenos, como paisaje es realmente espectacular. Buenas tardes. Yo, que presumo de tener dos pueblos, donde nací y donde soy,
voy a hablar precisamente de una pregunta genérica. Antes habló el último ponente de lo que habían aportado los pueblos de la zona al condado de Alba de la Lista. Yo estoy en Nogal. ¿Qué aportaron los pueblos cercanos a Garrovillas al condado de Alba de la Lista? Hay que tener en cuenta que los tres lugares de Cañaveral, Hinojal y Santiago eran tres lugares de población modesta, de 100 y pocos vecinos. Tan solo Cañaveral tenía 300 y algo. Y aportaban lo mismo que el lugar, que son rentas, pero en la medida de su dimensión. Y luego, lo cierto es que no aportó nada que no aportara la cabecera de la comarca, la cabecera de la Villa y Tierra, que Garrovillas. Lo que pasa es que, como digo, aportaron en menor cantidad. Y en alguna ocasión aportaron algún que otro dolor de cabeza. Cañaveral sí que tuvo algún conflicto serio con las autoridades. Hay que tener en cuenta que estos lugares tienen un regimiento mucho más modesto, con muchos menos miembros, pero que tienen que ser aprobados por el corregidor o por los alcaldes ordinarios de Garrovillas. Tienen prohibido celebrar ferias y mercados, lo que a Cañaveral le mataba, porque en Cañaveral sí que hubiera una feria y un mercado. Sin embargo, lo tenían prohibido. Y en Cañaveral había un número importante de personas que se dedicaban a la arriería. De hecho, en el siglo XVII, buena parte de estos arrieros, como no pagaban el paso por el vado, se concertaban con los comerciantes que llegaban para conseguir que esas mercancías, con menoscabo de la economía señorial, esas mercancías pasaran por las barcas de tinta y coneta sin pagar el correcto. Así que eso se le pide al conde que lo tenga en cuenta, que eso hay que remediarlo. Y estuvieron a punto, llegó la situación hasta tal punto que Hinojal y Santiago, como eran tan más pequeñitos y tenían las dehesas allí con el conde y tal, mientras no se las arrendaran a la mesta, que eso sí que le podían hacer daño. Bueno, bien. Pero Cañaveral quiso independizarse en el siglo XVII. De hecho, tenía ya los profesionales de procuradores en corte, etcétera, contratados para asumir su privilegio de villazgo en 1720. Eso hubo una contraofensiva judicial en su momento y no llegó a nada, porque Cañaveral continuó dentro de la Villa y Tierra. Y tampoco hubiera sido nada extraño, porque había muchos pueblos que se estaban independizando de sus cabeceras de partido, de sus cabeceras de comarca, pues en el Alzón de Trujillo, hubo varios, Macullera, García, que se fueron de la tierra, que a pesar de las dificultades económicas les convenía, porque estaban muy sometidos políticamente y guardaban mucho. Entonces, aportar entre la significación menor política que tenía y la dimensión mucho más reducida tanto del movimiento económico como de población, aportaron más o menos mucho a Garrovillas, pero en menor medida. Aportan cosas que suceden allí, por ejemplo, para Hinojal fue muy importante saber qué hacer con los riberos. Es que llegó un momento en el siglo XVI que la presión sobre el territorio fue tal que se pidió permiso para sembrar los riberos. Y luego hay cosas que solamente sucedían allí. En el siglo XVIII se pide que en los riberos, quedaría el robo, había muchos macebuches. Y una de las cosas que se dicen para mejorar porque los interrogatorios preguntan muy en la línea de la ilustración qué se puede hacer para mejorar. Y lo que dan son recetas que están, o posibles soluciones o posibles mejoras que están en las antípodas de lo que se está hablando en Madrid. Ellos piden aumentar el viñedo vía injertos, por ejemplo. O piden que tal dehesa, que solamente es de pasto, que se haga de pasto y labor, pero ya advierten que los ganaderos van a estar en contra. Nadie habla de todas esas cosas que se están proponiendo por Madrid. De hecho, la única medida relacionada con la ilustración que se dio en la villa, que fue que se cercó algún territorio para promover la propiedad privada, pues advierten de que fue un fracaso, porque la persona seguía disfrutando de los montes públicos y además tenía su propiedad privada.
ahí no solamente no fue en beneficio de la economía de la zona, sino que fue en perjuicio de la mayoría. Entonces, aportar, lo que ellos ven son soluciones muy, pues las de toda la vida, las que casi se podrían decir ahora mismo. Y no que, pero esto no hay que tomárselo como algo negativo, es decir, eran lugares pequeños. Si me permitís, solamente como apunte, porque tengo aquí el documento, no lo voy a leer entero porque es bastante largo, fue un documento de 713 a petición de Felipe V acerca de cómo contribuyen los distintos pueblos de la cercanía, ¿no? De las Alcabalas y otros derechos de las villas del lugar, de Cañaveral, Hinojosa, Santiago y otras de esas importantes que hay en la zona, ¿no? Por ejemplo, lo voy a leer, ¿no? Los privilegios que obtenía en este caso el conde de Alcalá de Aliste. Bueno, la renta del derecho de la alcabala, foranía de su villa y tierra, la alcabala del jabón, del aceite y vino de la villa y tierra, que cada vez que se compraba o se comerciaba con aceite, jabón y vino, había que pagar la correspondiente tasa en beneficio del señor. La renta de la venta y barca de Alcoreta, la barca de Luria, la renta y derecho del ganado del paso de la barca de Luria, el derecho de Martiniegas, el pedido de Yantar, de poder pasar de que el ganado pueda alimentarse, la renta y el derecho del rediezmo serrano, el derecho del diezmo menudo del cañaveral, voy a ir avanzando, el derecho del diezmo de cabritos de villa y tierra, de cerdos de villa y tierra, de becerros de villa y tierra, de enjambres, miel y cera de villa y tierra, de zumaque de villa y tierra, de excusados de villa y tierra, de la seda, de las uvas de cañaveral, que las menciona específicamente, las acenias de alconjeto y 3.000 maravedís y 12 fanegas de trigo cada año que tenían que aportar, aparte de todas las anteriores alcabalas. Y otros feudos y derechos que tiene sobre las acenias del cabildo eclesiástico de esta villa. Es decir, prácticamente se va a venir a todo. Es decir, no había una sola actividad económica, ni una sola actividad económica que se sustrajera al beneficio concreto y directo por parte del condado de Alcalá de Aliste, Castilla y en todas las villas y aldeas de la jurisdicción de Carbonell. Es interminable, estas líneas son interminables. ¿Hay alguna particularidad? Porque había algunas cosas que se cobraban en Cañaveral, sí, pero en Luján y Santiago no. Había algunas cosas que se cobraban en Santiago, pero no en otros sitios. Depende de la zona, pero como aportación, rentas. Bueno, a ver, retomando como un tema que yo antes, el problema de la normalización y los artesanos, que tú señalabas, evidentemente luchar contra el problema económico de la normalización, contra la IKEA, es muy difícil. Yo he conocido hace 15 días una lucha contra todo esto que está funcionando. Se han reunido una serie de arquitectos y han trabajado con una plataforma en la que han incluido todos los trabajos artesanos que para hacer cualquier tipo de rehabilitación de edificio pueda necesitarse, que claro, son trabajos, digamos, muy personalizados y cada vez, como el de cuero, es muy difícil de localizar ese artesano. Entonces, esa plataforma que podría pasar los datos, pero lógicamente aquí no lo tengo, está funcionando bastante bien, porque ¿cuál es el problema de ese pequeño artesano que está aquí o en cualquier pequeño pueblo de este país, que son muchos, aislados de su taller? Es que con el mundo globalizado lo que tiene es que darse a conocer. ¿Dónde se tiene que dar a conocer? En ese espacio global que es la red a nivel mundial. ¿Y ante quién? Ante las personas que puedan demandar por situación especial su artesanía. Eso es lo que han hecho en esta plataforma y están consiguiendo que los artesanos, todos acreditados en su lugar, estén empezando a tener pedidos específicos para trabajos específicos. El mundo globalizado lo que pide es ponerse en la red de alguna forma y hacerse visible. Como no, el que no hoy día no acabe en la red y se haga visible, como pretenda con el adagio de que el buen paño en el arca se vende, pues en este mundo
globalizado, creo que eso es francamente difícil. Lamentándolo mucho, creo que hay una última pregunta, por favor, la pregunta y la respuesta todo lo breve posible para dejarle espacio a las comunicaciones. Muchas gracias. Sí, quería preguntar, por ejemplo, lo que habéis dicho de la cantidad de impuestos, digamos, de la presión fiscal que tenía el señorío de Alba del Linde sobre Garrovilla y su tierra, ¿cómo no había mayor, digamos, incompetitividad social entre, digamos, los habitantes que tenían que pagar tal cantidad de impuestos al señor? Bueno, habría que poner las cosas en su contexto. A Garrovilla le vino muy bien ser de señorío, porque cuando las relaciones son con un señor, las relaciones están acordadas y además durante el siglo XVI, en ese periodo tan conflictivo, todo quedó muy bien fijado. Esto se pide por porcentajes, esto se hace en los territorios de realengo, donde por la carga impositiva durante el siglo XVII se disparó exponencialmente, fue mucho peor. Fue mucho peor, porque aquí el conde recibía todas las alcabalas, ¿vale? Pero la manera de recaudar las alcabalas y por tanto la cantidad final más o menos estaba tasada. En Cáceres llegaba una orden de Madrid de cualquiera de los campos y decía: tenéis que llegar a tal cantidad. Si se recauda por alcabalas, bien, y si no, os la repartís entre la gente. A Garrovilla en ese aspecto, la condición de señorío le vino muy bien porque le supuso un alivio de la carga fiscal que no podía tocar la corona porque la tenía el señor. La que venía de parte de la corona tampoco era espectacular también, pero bueno, en ese aspecto supuso un alivio. Y luego, en épocas de todo depende, en épocas de crecimiento económico, esa carga impositiva era llevadera. Si no llovía de tiempo, si no viene una epidemia, la carga impositiva era llevadera, porque hay que tener en cuenta una cosa, que es que en el antiguo régimen todo el mundo tenía teoría, en el antiguo régimen todo el mundo tenía acceso a la tierra, luego todo el mundo tenía la oportunidad de intentar ganarse la vida, cosa que curiosamente dejó de suceder en el siglo XIX. Es decir, la gente que pasa al siglo XIX tiene muchas ventajas, vive otro mundo, vive otras cosas, tiene mejoras científicas, médicas, tal, pero deja de tener acceso a la tierra, porque la tierra ya no es del regimiento, ya es de un señor. Y lo siento, pero abundando, porque ese ya sí es un poco tema mío, ¿no? Con el tema de los impuestos, yo no he trabajado en la parte histórica, pero la más próxima a nosotros, también histórica, sí, evidentemente lo que tú indicabas del tema del reparto. Fijaros, no recuerdo qué autor calificaba ese sistema de una forma muy curiosa, se me ha quedado la frase grabada: ariete demoledor de las fortunas enemigas. Sistema de reparto, no, que no estaba previamente hecho, sino que efectivamente llegaba una orden de Madrid y decía: el pueblo de Garrovillas tiene que entregar 3.000 maravedíes. Entonces el concejo se reunía y entre los vecinos repartía esos 3.000 maravedíes. ¿Por qué se le llamaba ariete demoledor de las fortunas enemigas? Porque si ganaba este grupo político, se buscaban los criterios objetivos para que los pagasen los ciudadanos del otro grupo político, que acababan en la ruina. Cuando ganaban los otro grupo político, pues estaban preparados para buscar criterios objetivos que repartiesen al otro. Primero, las cantidades se decidían fuera, con una presunta capacidad contributiva, pero el tema del criterio de reparto era terrible. Y pensar que eso lo hemos vivido en España hasta mi edad, que yo formé parte de un sistema aún de evaluación global en el Ministerio de Hacienda, en Cáceres, cuando yo empecé a trabajar, en que 50% eran funcionarios y 50% éramos profesionales, que yo fui nominado por el Colegio de Abogados, y que teníamos una cantidad a repartir, a pagar como tributo por todos los abogados de Cáceres. Ariete demoledor de las fortunas enemigas, ariete demoledor del enemigo. Voy a buscar un criterio adjetivo a ver si en el despacho tal le cae en el reparto una cantidad, porque lo que le cae a uno no le cae a otro. Entonces, era muchas veces mejor el sistema antiguo, tasado y medido, proporcional de las alcabalas, que cuando entramos en los temas de los repartos y de las evaluaciones globales, que yo siempre a mis alumnos
les digo, les llamo, se ríen, ¿no? Les llamo siempre las 7:30, porque de pasas o no llega. Hacer una evaluación global significa, pues como el tema ese de decir, la temperatura perfecta se tiene en el cuerpo cuando metes la cabeza en el horno y los pies en el frigorífico. La media sí, pero la temperatura perfecta no. Las evaluaciones globales son igual. A uno les beneficia y a otro les puede llevar a la ruina. No sé si en este momento vamos a dar paso